Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Como todos los días, planteando un nuevo debate aquí en la pantalla de Señal U. ¿Cómo estás, Chelo? Muy bien, muy contento de haber llegado el viernes también, ¿no? Hemos llegado al viernes, tal cual. Y bueno, hoy la temática no da para que hagamos un chiste, ¿no? Pero obviamente que hay que tratarla y hay que ponerse todos como responsables de esto. Obviamente, parece, no da para el chiste, pero sí para la reflexión. Tal cual. ¿Te han dado un cachetazo alguna vez? Mis ¿De padres, tus padres decís vos? para un Sí, correctivo? porque si no eran mis padres podría... Sí, la verdad que, bueno, mis padres no. Sí recuerdo situaciones de penitencia, de situaciones así que, bueno... Bien. Generaciones antiguas también lo veían hasta a lo mejor bien visto el cachetazo dado a tiempo, ¿no? Esto que, bueno, vamos a hablar seguramente en el transcurso del programa. Tal cual. Eso del correctivo, ¿es sí. así? ¿No es así? Bueno, el maltrato infantil desde hace unas semanas está en los medios. ¿Por qué? Porque UNICEF, a partir de un estudio, dio números. 7 de cada 10 niños de entre 2 y 4 años sufren maltrato infantil, ¿sí? Este castigo violento también podría decirse, el chirlo, como te decíamos, ¿no? El cachetazo dado a tiempo, el chancletazo. Bueno, esas cosas que a veces se toman a chiste no son chiste. Vamos a estar hablando del maltrato infantil, por qué lo naturalizamos y cómo se aborda en la provincia de Mendoza y también a nivel de nuestro país. Presentamos el tema y luego presentamos a las invitadas para hablarlo aquí en Distintos Parecidos. Y este tal vez es uno de los temas que más nos duele, el del maltrato infantil, la violencia que ejercen a veces papás o mamás que deberían cuidarlo contra sus propios hijos. El nene de 5 años que murió por los golpes de su padrastro en el barrio porteño de Flores expuso en los medios un drama que es mucho más habitual de lo que se supone y se denuncia, el de la violencia a la que son sometidos niños y niñas. Nosotros, los padres, somos los principales responsables de todo lo que le pasa a un hijo, de darles vida, de llevarlos adelante, de mostrarles vida y ahora hacer esto, que es sacarles la vida. Que los cumplas inútil, que los cumplas feliz. Siempre digo que si los chicos no nacen violentos, ni los padres tampoco nacen violentos, pero hay una presión social tan grande en relación con la violencia, donde las cuestiones se solucionan, los conflictos se solucionan a golpe. Pragmatismo de este código de procedimiento es que acelera prácticamente todos los procesos de familia, simplifica muchísimo los procesos de familia, va hacia la oralidad también y también, por supuesto, se prevé mucho la protección de niños y adolescentes, es decir, todos los derechos tutelados. Que se le han anexado una parte cuarta donde específicamente se habla de violencia y en los casos de violencia se un poco adopta todos los procedimientos de la ley 26485, que es la ley de violencia. Bien, presentado el tema, vamos a hablar de maltrato infantil. Y lo decíamos al principio, en nuestro país existe una ley fundamental, que es la ley 26.061, Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora la pregunta es si esos niños que son contemplados en la ley como sujetos de derecho, como con un derecho a ser escuchados, ¿sí? A ser tenidos en cuenta, realmente en la vida diaria, en la cotidianidad, como padres, como profesores, como compañeros, como pares, podemos darles ese lugar. Vamos a presentar a quienes hoy van a estar hablando de este tema. Está con nosotros Silvina Moyo, coordinadora del Programa Provincial de Maltrato Infantil. Muchas gracias, Silvina, por estar acá. Gracias a ustedes. Ernestina Polisi, psicóloga, especialista en niñez. Muchas gracias, Ernestina, por estar ahí. Gracias a ustedes.
Bueno, hablábamos un poco al principio de por qué naturalizamos el maltrato. ¿Es así? ¿Está naturalizado el maltrato dentro de la casa, en una escuela, en general hacia el niño? ¿Está naturalizado? Yo creo que sí. O sea, los números hablan de por sí de esto. Silvina lo puede decir muy bien. Ella trabaja en el programa provincial de maltrato infantil y realmente creo que en este punto de lo que vos decías de forma introductoria con respecto al cambio de ley, un cambio de paradigma que introduce la ley 26061, el niño no está siendo sujeto de derechos, sigue siendo un objeto de intervención en muchos casos y un objeto en el que se depositan todas las impotencias de los adultos básicamente y se manifiestan en este maltrato. Digo, el maltrato está naturalizado en el punto de que uno lo ve en la calle, la violencia en general. El tema con los niños puntualmente es que ellos son mucho más vulnerables que otros sujetos de... Y ahí el abuso, ¿no? Y ahí está el abuso. Sí, durante muchos años, siglos, o sea, hace muy poco que con la aplicación de la 26061 y también con la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el año 1989 se comienza a visibilizar esto de la protección de los derechos de los chicos, de niñas, niños y adolescentes, y a ver que no es, o sea, es hasta un delito maltratar al niño. Y no solamente el maltrato que es el golpe, el chirlo y esto que se plantea y que se ve claramente como un tipo de maltrato. Hay situaciones de maltrato que se naturalizan aún más, que son el maltrato emocional. Cuando uno a un niño lo humilla, lo menosprecia, lo insulta, también le está generando un daño que muchas veces no se ve como un maltrato y genera un daño en lo inmediato y a futuro en la vinculación con otros seres, con otras personas. Lo veíamos en el informe, el feliz cumpleaños inútil, como una cuestión irónica que realmente es algo cotidiano, lamentablemente. A veces y hasta eso, modo de chiste, ¿no? Digo, hasta modo de chiste, el denigrar al niño, el burlarse y bueno, y después nos llenamos la boca hablando de bullying, pero digo, los niños no son más que ese reflejo de lo que sufren y padecen del adulto y de cómo el adulto lo significa a ellos. Y en ese punto es de donde yo creo que todavía siguen siendo objeto de un montón de situaciones, se los sigue tomando como objetos y no realmente como sujetos. Y más allá de todo lo que hay que mejorar todavía en este aspecto, obviamente que sobre eso vamos a tratar en el transcurso del programa, pero ¿consideran de que se ha mejorado igual la situación? Porque recién, por ejemplo, en la previa hablábamos de situaciones de otras generaciones, tiempo atrás, en donde se naturalizaba eso del chirlo dado a tiempo, que servía. Que hoy sigue siendo un discurso sostenido por mucha gente. Sí. No es algo de... Yo lo consideraba un poco más no, antiguo en yo realidad. creo que, yo no sé si podemos hablar de mejorar en sí, no sé vos, Silvina, ¿qué opinás? Pero sí que por lo menos el cambio de paradigma al cual todavía todos nos estamos acostumbrando, porque hay mucha gente que sigue trabajando en niñez, que viene con la ley anterior, la ley del patronato, y la sigue aplicando en sus modos. Entonces, en ese punto sí creo que esta ley lo que hace es visibilizar mucho más y que la gente se anime a lo mejor a denunciar o a manifestar y a ver esto como algo que no está bien, que no es correcto, ¿no? Que las mismas personas, la misma sociedad empiece a intervenir, que bueno, que es justamente lo que plantea la corresponsabilidad, que lo plantea la 26061, ¿no? Somos todos como partes de la sociedad corresponsables de que estas cuestiones no sucedan. Sí, la pregunta del millón y recurrente es, ¿hay más maltrato que antes? Generalmente te preguntan eso. Y yo en esto tengo una concepción que en realidad el maltrato siempre se ha dado, lo que pasa es que hoy se visibiliza, como dice Ernestina. Hoy no solamente se ve, se manifiesta, el niño lo puede hablar, puede decir más libremente en aquellas personas que tienen confianza lo que les está pasando y hay otras personas e instituciones que se activan para poder reparar ese derecho vulnerado. Entonces, más allá de que uno diga, wow, hay mucho más maltrato y abuso, hay mucha más visibilización de la situación, por suerte. Y más porque conciencia. En la medida en que se visibiliza y que haya más conciencia, se puede actuar lo antes posible para poder romper y cortar con ese acto abusivo hacia las niñas, los niños y adolescentes y poder reparar cuanto antes el daño que se genera en los chicos. Claro, a mí lo que me llamaba la atención del estudio de UNICEF es que decía que tan solo un 3,7% de los encuestados decía que estaba a favor de un golpe para castigar a un niño.
pero después el otro porcentaje habla del 95% de los niños siendo maltratados. Entonces no me condice una cosa con la otra. O sea, somos más conscientes, pero al momento de... Bueno, hay un dicho que dice, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Digo, ahí tenemos esa discordancia entre lo que realmente uno ve desde los lugares de donde trabaja. Sí, difícilmente un adulto reconozca que maltrata o golpea a los niños. Nosotros en el programa hace 19 años que trabajamos con situaciones que afectan a niñas, niños y adolescentes de violencia. En la mayoría de sus casos son por los adultos que los cuidan, padres, abuelos, familia conviviente. Y de la gente que llega, de las personas que nos llegan al programa en la clínica, es muy poca, te digo, no sé si el 10 o el 15% me animaría a decir que reconoce que ha cometido un acto de violencia contra sus hijos. ¿Sí? La mayoría lo oculta, lo disfraza. O está naturalizado, realmente en muchas ocasiones pasa que uno tiene que trabajar con gente que quizás lo tiene, es un arraigo cultural, el tema del golpe como el tema del abuso sexual también. O sea, el maltrato no es solo físico y psicológico, sino también sexual. Sí, pero ahora lo que es el maltrato en sí, cuando, por más muchas veces que sea cultural, en donde yo he escuchado muchas veces en las entrevistas que te dicen, a mí mi papá me pegó y yo así salí derechito y así salí bien y yo creo, no tengo ningún problema. y yo creo que mi hijo va a salir bien si yo hago lo mismo que mi papá hizo conmigo. Y en realidad está reconociendo una forma de colocar límites de manera violenta, pero lo reconoce. Y eso para nosotros en la clínica era como un 50% del tratamiento hecho. Un adulto que reconoce que está generando un acto violento, por más que lo justifique, uno puede trabajar con ese adulto para ver el daño que le genera al niño y poder reparar. Más allá de justificarlo, puede tomar conciencia del daño que está generando. Pero hay muchas de las situaciones en donde directamente lo ocultan y es muchísimo más difícil. No, yo no le pego, no se cayó, yo no lo toqué, y el niño empieza a generar discursos por los adultos hasta que realmente se caen y ahí se puede empezar a trabajar con esos niños, pero por ahí es muy difícil poder pensar que esos adultos van a ser los que van a poder continuar cuidándolos. Sí. Bueno, inclusive en esto que acabas de mencionar me parece que hay algo central para los padres, ¿no? ¿Cómo mostrar autoridad sin ser autoritarios? Hoy en día creo que es el gran problema, por lo menos que uno lo ve en la clínica, el tema de la puesta de límites. Muchas veces llegan los padres desesperados con un chico de 15 y 16 años pidiéndole al Estado que ponga un límite de alguna forma porque no se pudo poner en su momento, o el límite es entendido a través de la violencia, como la única forma de ejercerlo. O sea, y en realidad son limitantes, se lo va limitando al niño en su desarrollo psicofísico, básicamente con el tema del maltrato y de poner los límites así, porque el límite no tiene por qué ser una agresión, ¿no? Un golpe o una humillación. Sí, el límite es del entendimiento. El límite justamente es todo lo contrario, o sea, algo que te está marcando un límite, es hasta acá se puede, o sea, hasta ahí de esta rata para allá no podés, pero todo el resto sí podés, abre posibilidad. Y el porqué también del no poder, ¿no? Que se entienda. Y el explicarlo. Y en ese punto es otro de los puntos que yo creo que el niño se sigue tratando como un objeto, porque pasamos por alto que los niños entienden, que a los niños hay que hablarles, hay que decirles y hay que escucharlos, básicamente. O sea, ellos tienen sus planteos y sus formas de ver las cosas. Entonces eso muchas veces no se transmite porque es mejor, o por miedo de los padres, por desinformación, por hipoculturización, por lo que fuera, que no se les dice a los niños o no se habla con ellos por temor. Entonces, bueno, que ya se va a dar cuenta solo y no es la forma, ¿no? Cuando se da cuenta ya hay algún daño probablemente ya es generado. tarde y... Algo que antes de ir al corte rapidito, donde también veo que el niño está puesto en objeto es esto de, si vemos una situación de maltrato de un padre hacia un hijo en la calle, yo estoy por fuera, no conozco a esas personas, no intervenir, ¿no? Porque automáticamente la respuesta puede llegar a ser, no te metas, es mi hijo, y otra vez esa cuestión de propiedad, de objeto. Digo, ¿cómo se rompe con esa idea de que yo también puedo actuar aún cuando no soy el padre o un familiar directo de esa persona? Con la corresponsabilidad. Bueno, exactamente, y hay una línea que maneja Silvina, que es donde se puede denunciar el maltrato cuando uno ve a un niño en situación de calle, un niño mendigando, etcétera, que es el 102. La línea 102 es una línea de recepción de situaciones de vulneración de derechos, de todo tipo de vulneración de derechos, no solamente el del derecho a la dignidad e integridad, que son las situaciones de maltrato y abuso. Cualquier situación que afecte los derechos de los niños, se puede dar aviso y ahí se abre toda una
abanico de instituciones y de red dentro del sistema de protección de derechos que va a actuar en función de la gravedad y de la urgencia de la situación. Si hay una situación que está sucediendo en el momento, bueno, nosotros inmediatamente nos comunicamos con OAL, con guardias, para que actúe en el momento. Pero bueno, depende de la situación, es la actuación. Bien, en eso nos vamos a quedar para el próximo bloque también. Ya una vez el Estado, haciéndose responsable de estas situaciones, recibe la denuncia, cómo se actúa, cuáles son los organismos y cuáles son justamente lo que decían nuestras invitadas, las corresponsabilidades de todos, ¿sí? Y de los efectores públicos también. Vamos a ir a un corte, antes los invitamos a que participen en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Ya venimos con más Distintos Parecidos y Maltrato Infantil. Continuamos en Distintos Parecidos, estamos hablando de maltrato infantil y se suma una invitada más. Está con nosotros Daniela Torres, abogada, especialista en familia y coordinadora del OVAL de Capital. Muchas gracias, Daniela, por estar acá. Muchas gracias por invitarme, perdón por la tardanza. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, estábamos hablando un poco de esto de la naturalización del maltrato, ¿no? Y de cómo empezar a poner a los niños realmente como sujetos de derecho y que dejen de ser objeto en todas las situaciones cotidianas por ahí en las que como padres y como familiares en general y a veces hasta el propio Estado y sus efectores, cómo los ponen en esa situación de objeto, aún teniendo una ley, ¿no? Que los contempla y que debería aplicarse. Claro, sí. En realidad, bueno, la 26061 es una ley marco, digamos, fantástica, pionera, digamos, a nivel, a lo mejor hasta internacional. Yo particularmente tengo mi opinión de que falta la ley provincial porque la 6354 es anterior a la 26061. Claro. Entonces hay muchas cuestiones que han quedado fuera de los marcos legislativos que, bueno, digamos que son los que dan órdenes y estructura a algunas cuestiones que son fundamentales. Mi criterio es que hace falta una legislación especial provincial que tiene que ver con marcos procesales, con marcos particulares, con marcos de intervenciones, que bueno, que vaya cerrando un poco y marcando algunos parámetros que hay que definir. Y tiene que ver mucho con esto que decís vos, de dejar de lado el patronato y bueno, y empezar a capacitar también para que la visión de la Convención Interamericana, las opiniones generales también del Comité de Niñez, y bueno, y la 26% sea aplicada efectivamente, claro, ¿no? Con la nueva visión del niño como niño adolescente como sujeto propio de derecho. Claro, porque nos decíamos, bueno, la sociedad quizás no está preparada hoy para que el niño sea ubicado en ese lugar de sujeto de derecho. Ahora es, ¿el Estado cómo responde también, digo, desde la escuela, desde cualquier institución o organismo que tenga que atenderlos? ¿Se los pone en ese lugar o no? ¿Están los recursos, está la profesionalización, las capacitaciones para que sea así o no? Yo creo, en mi opinión, creo que se va encaminando hacia ese proceso, pero creo que es un proceso que tiene que ir acompañado de los marcos legales. Entonces se ha tratado, digamos, de cubrir algunas falencias o espacios que tienen que ver con protocolos, que tienen que ver con algún tipo de actuaciones, pero para mí, insisto en lo mismo, se está en el proceso, son cambios de mentalidad y además no nos olvidemos de que también tenemos acá el Poder Judicial, que es un efector muy, muy fuerte, digamos, también para la problemática. Bueno, también ha habido un cambio muy profundo digamos, de un día para el otro, por así decirlo, de competencias, de intervenciones, y también nosotros desde el OVAL, lo digo esto así ya como una cuestión de posicionamiento del organismo, a veces nos cuesta mucho diferenciar esto con los jueces, ¿no? De las posiciones, las intervenciones y la forma, porque son jueces que a un punto se han preparado y han estudiado para la mayoría, digo, no todos, y han tenido que atravesar y también todo un marco de transferencias que, bueno, digo, si no quedan bien claras con una regulación específica, y bueno, ahí empezamos. Yo creo que el Estado va encaminado, se va avanzando, yo creo que vamos, digamos, por lo menos para adelante empujando con eso. Insisto con que hay que profundizar un poco más con las legislaciones, pero sí, yo creo que sí, que se ha capacitado, creo que falta muchísimo más para capacitar, ¿sí? Pero bueno, se está tratando de ir, digamos, en... Sí, yo cuando hablamos de los factores también que pueden llegar a incidir en intervenir ante una situación de violencia en un niño, me pregunto también cuáles son aquellos estereotipos que puede llegar a encontrar una persona, por ejemplo un docente en una institución escolar, que puedan llegar a percibir que en ese niño hay violencia. Te lo pregunto a vos, Ernestina, como psicóloga, para que nos digas, a ver,
cuáles son aquellos patrones que pueden llegar a tener los niños que nos pueden llegar a dar la pauta de que está sufriendo violencia. Si se trata de, a lo mejor, de casos de exclusión con el resto de los compañeros, Mira, ansiedad. yo creo que siempre va a depender de cada niño. Lo bueno es que muchas veces las maestras son las primeras que se alarman ante estas cuestiones porque son las que pasan más tiempo con las criaturas y son las que mejor los conocen. Muchas veces sí se dan casos de retraimiento, de que se empiezan a excluir del grupo, de llantos abruptos. O sea, hay como cierto tipo de conductas que empiezan a visibilizarse o lo que yo llamaría en realidad síntomas. El niño empieza a ser un síntoma con respecto a este padecimiento. Y por suerte sí, muchas veces son las maestras las que lo alertan y otras veces, bueno, alguna otra persona que esté cercana al niño, a veces hasta un vecino. O sea, muchas veces la denuncia viene por parte de un vecino de la criatura porque escucha o porque lo ve, que ya no sale a lo mejor tanto a jugar, o que en el juego empieza a manifestarse de otra manera el chico. Bien. Pero muchas veces también son casos puntuales y no situaciones más genéricas, digamos. No, yo creo que siempre hay que ir al caso por caso. Y ahí es donde nos encontramos, yo creo, con esto que hay que seguir avanzando en cuanto a legislación, con muchos grises en la intervención de la 26061. Si bien realmente es una ley espectacular y que plantea un cambio de paradigma profundo en cuanto a muchísimas cuestiones. Digo, la ley anterior consideraba al niño menor e incapaz y esta ley está hablando de un sujeto y sujeto de derechos, un sujeto que tiene voz y que tiene que ser escuchado lo que él diga y que tiene que ser tenido en cuenta lo que él diga. Digo, hay un cambio muy profundo que todavía socialmente es como todos los cambios, es donde más cuesta que ese cambio esté. Sí creo que hay que seguir avanzando sobre eso, sobre todo a nivel de intervención, porque ahí uno se encuentra con muchísimos grises en el sistema de efectores o que a lo mejor no funcionan bien o que empiezan a haber problemas en cuanto, bueno, hasta cuándo o hasta cuánto y quién, y que hay dispositivos que están faltando. Claramente hay dispositivos que están faltando. Con relación a eso, la 26061 es muy clara. El primer responsable de la protección de los derechos de los chicos es la familia. En el caso que la familia no pueda o no tenga los recursos para poder proteger los derechos, es el Estado quien debe acompañar y orientar a esta familia. Y en tercera instancia, la sociedad toda. O sea, todos en diferentes niveles y en diferentes momentos somos responsables de la protección de los derechos de los chicos. Y es más, si nosotros tenemos conocimiento de una situación de este tipo, tenemos la responsabilidad de dar cuenta a las instituciones que correspondan para poder reparar ese derecho vulnerado. En este caso, el tema de los docentes es generalmente a quien le tienen confianza a los chicos, porque en el segundo lugar donde más tiempo pasan. Un chico se manifiesta cuando sufre una situación de maltrato a aquella persona a quien le tiene confianza y a aquella a quien ellos piensan que les van a creer. Porque lo que sucede, y ha sucedido por años, que muchas veces los chicos han hablado, han manifestado una situación de maltrato, abuso dentro de su familia, y el adulto a quien se lo han dicho no les ha creído, les ha descreído, y eso es terrible, tremendo, es un segundo abuso para el niño. Para nosotros, el relato de un niño es un indicador de certeza de maltrato o abuso. Los niños no mienten. Si un niño viene a mí y me dice que está siendo abusado, algo le está pasando. Nosotros tenemos incluso algunos estudios de investigación que hemos hecho en algunos momentos en la atención del programa, en donde han llegado niños con relatos y del 100% de los niños que llegaron con relato, el 99% eran situaciones diagnosticadas como abuso sexual, en lo que es el abuso en sí. Entonces es importantísimo que como adultos, si un niño se acerca a nosotros y nos manifiesta que está siendo maltratado o abusado, podamos activar en forma inmediata los mecanismos que tiene el Estado para poder protegerlo. A mí lo que me llama un poco la atención, o a veces de desconocimiento, ¿no? Pero digo, un niño que ya entra dentro de una institución porque ha llegado esa denuncia, se ha radicado, se empieza a tratar ese niño. A veces me asusta cuál es la función de la persona que lo va a atender, ¿no? Si está realmente capacitado y si en definitiva no se va a revictimizar a ese niño. Sí, ¿no? Hay dos instancias también que hay que poder diferenciarlas. Una es la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que en este caso actúa todo lo que es el Ejecutivo, el Estado desde el Ministerio de Salud con el programa, las escuelas, el OAL y demás. Y otra instancia que es la penal, cuando ese abuso o ese maltrato se constituye en delito y ahí se hace una denuncia puntualmente
para poder ver si ese delito, Claro. quién lo cometió y demás. Nosotros dentro del Ejecutivo estamos trabajando fuertemente en lo que es la protección de los derechos de los niños y en la reparación cuando el derecho ha sido vulnerado. Y ahí sí tenés instancias dentro de lo que es el programa nuestro, el programa de prevención y atención del maltrato infantil, en donde hay equipos interdisciplinarios con psicólogos, trabajadores sociales, médicos especializados en la temática. Obviamente, en donde se trabaja no solamente con el niño, sino con la familia, porque quien comete ese maltrato o abuso en la mayoría de los casos es la familia, y es con ellos y con el vínculo que tiene esa familia con ese niño, es con lo que se debe trabajar. Le quería preguntar a Daniela cómo se agotan las instancias, ¿no? En esto de, bueno, hay un derecho vulnerado, hay que restituirlo. ¿Cómo se van agotando las instancias para que ese derecho vuelva a restituirse? Mira, como un poco dijo Ernestina también, cada caso tiene su particularidad. Claro. O sea, digamos, si bien tenemos algunos procedimientos administrativos que, bueno, que son, digamos, cuestiones generales y que hay que cumplir para los marcos legales, cada caso tiene su particularidad y eso, digamos, te lo puedo decir yo que soy abogada y cualquiera que trabaje, digamos, en el OVAL. Entonces, digamos, por ahí a veces uno hace un poco como artesanía, digamos, con las estrategias familiares, justamente por esto, en realidad para no desplazar a las familias, para escuchar a la familia y al niño y poder ver cómo organizar también cada estructura familiar, porque uno no puede llegar de afuera, imponer, porque, bueno, es algo que va a caer, digamos. Las situaciones de maltrato se articulan siempre, casi siempre, con el PPMI, o sea, seguro. Sobre todo en realidad para la contención terapéutica, porque en realidad muchas veces nos ha pasado, y esto no sé si ya lo hablaron, de que el niño a veces genera el trauma o no. O sea, entonces, bueno, y después nosotros trabajamos igual que el PPMI, tengo equipos interdisciplinarios, trabajadores sociales, técnicos en minoridad, psicólogos, bueno, operadores y demás, que son los que se encargan de evaluar la estrategia familiar puntual, que luego puede convertirse o se instrumenta en una medida de protección de derechos. La finalidad de la medida de protección es restaurar o restituir ese derecho vulnerado o amenazado. Pero como te digo, cada familia es una estrategia aparte, no todos acceden o se trabaja de la misma forma con los mismos circuitos estatales, y bueno, es como te digo, cada equipo teniendo en cuenta la escucha, la opinión del niño, no es lo mismo escuchar y ser oído que a tener en cuenta su opinión, y bueno, la estrategia familiar y la dinámica propia familiar, ¿no? Con la que cada niño también, como dice acá Silvina, cada uno se trabaja en la red familiar y con lo que puede y tiene, y bueno, eso vendría a ser la función, o sea, estrategias puntuales diversas. Tiene que ver con la característica de cada familia. Me gustaría hacer como un alto en lo que decía Daniela, de esto primero de lo artesanal, la creatividad que tiene que poner el profesional para abordar el caso a caso y poder ir planteando cuál es la mejor forma de intervención. Y justamente tiene que ver con esto, con el escuchar al niño y en el escucharlo tener en cuenta qué es lo mejor para él, porque no siempre el tratamiento psicológico tradicional es lo mejor para ese chico. No siempre esta situación ha sido significada como un trauma. Entonces ahí los profesionales que intervienen y que están trabajando con el chico tienen que tener la suficiente oreja para poder trazar estrategias que tengan que ver a lo mejor con encontrar el lugar donde haga el deporte que le gusta, o que haga arte, o que haga música, o que haga diferentes actividades que sí lo van a ir, si ha habido, qué sé yo, en el caso de que a lo mejor se haya generado un tipo de exclusión social por parte de él o retraimiento, bueno, incluyéndolo socialmente, haciendo que el chico pueda relacionarse con sus pares desde otro lugar y ir encontrando también él sus capacidades y sus habilidades sociales. Es un desafío la ley, ¿no? Es un desafío en cuanto a esto, en cuanto a que yo creo que todos los profesionales se tienen que plantear desde el punto de que la creatividad no tiene que ver nada más con el artista, tiene que ver en cómo uno resuelve y va encontrando la forma de generar lo mejor, el espacio propicio y la terapia, en definitiva, que no sea la tradicional. Y ahí como psicólogo creo que nos merecemos revisar un montón esto de, no, tiene que ir, si le pasó esto, tiene que ir al consultorio. No necesariamente. El chico puede ir superando y desarrollando sus habilidades y superando sus traumas de diversas maneras. Silvina, para poder ir también dimensionando un poco más, de manera más tangible, esta problemática, ¿se tiene ya estudios de casos, en números digo? ¿Cuántos casos aproximadamente hay en Mendoza? ¿Cuántas situaciones? Sí. Te puedo decir, de lo que es el año 2016 se atendieron alrededor de 15.600 personas, entre adultos y niños, de los cuales 7.000 son niños. Nosotros, esto que dice Ernestina es muy claro,
el niño que ha vivido una situación de maltrato no necesariamente tiene que ir a terapia, no necesariamente tiene que ir una vez por semana, 1 hora, a un espacio terapéutico, que eso muchas veces nos consultan, pero ustedes no le hacen tratamiento al niño, pensando en tratamientos en la manera tradicional y ortodoxa, y un niño, la mayoría de los niños, me animo a decirlo, no requiere un tratamiento ortodoxo de terapia, sino requiere un espacio de contención y cariño y amor. O sea, si tiene adultos que lo pueden cuidar con afecto, me animo a decir que 70% del tratamiento ya va en avance, ¿sí? Nosotros trabajamos no solamente en la interdisciplina, mucho con los adultos, sino también en espacios de dispositivos grupales, donde hay talleres de artes, talleres de físicos, de cocina, donde los chicos pueden ir manifestando lo que les va pasando a través de lo que van haciendo con sus manos, y al mismo tiempo hay grupos de adultos en donde los padres trabajan esto que les pasa a ellos, que no pueden controlar los impulsos, que no pueden comprender a los niños, y luego se comparte entre adultos y niños eso que ha construido cada uno. Es muy importante, nosotros ya te digo, tenemos alrededor de 7.000 niños del año pasado hemos tenido en estos espacios terapéuticos amplios, ¿sí? Y en vinculación con el resto de las instituciones que, como decía Ernestina, requieren un espacio de actividad física, se vincula con el municipio, se van vinculando con las escuelas, se trabaja con las... ¿Están aceitadas esa Estamos sinergia en o no? proceso, estamos en proceso, donde hay las instituciones donde están llenas de personas y las personas tenemos, vamos cambiando, o sea, muchas veces circula la gente, nuevos profesionales ingresan, hay que volver a hacer el caminito, hay que volver a trabajar, pero bueno, estamos en un proceso bastante interesante. Bueno, pregunto también para que desmitificar ciertas cosas, porque a veces se cree que estas cosas terminan en una oficina, en un expediente y nada más, y está bueno mostrar que se pueden hacer otras cosas, que el desafío es grande, pero que también se está haciendo, y que el desafío es de todos, ¿sí? Porque la corresponsabilidad, como lo decíamos al principio, tiene que ver con todos darnos cuenta de cuál es nuestra responsabilidad en función de ese niño, niña o adolescente que está a nuestro lado. Antes de irnos al corte, los invito a que participen por redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Enseguida seguimos hablando de maltrato infantil aquí en Distintos Parecidos. Seguimos hablando acerca del maltrato infantil y esto en las redes sociales imagino que no ha quedado por fuera y vamos a pasar justamente por Twitter a ver qué se está diciendo de esta temática. Vamos a ver alguno de los tweets en este momento. No hay ninguno. Bueno, ya lo vamos a... Ahí está, ahora sí. No me aparecen a mí. Bueno, el maltrato infantil destruye la vida de esos niños. Jamás podrán llevar una vida normal. Por Dios, qué terrible, dice esta persona. Supongo que está hablando justamente del informe de UNICEF. Están trabados los tweets. Vamos a intensificar nuestro trabajo hasta donde sea necesario en torno al propósito de erradicar maltrato infantil. Esto lo dice Karen Abudinen. Buen eslogan, ni los gritos ni la violencia educan, no permitas el maltrato infantil, si lo conoces no dudes. En este caso es de otro país, así que no es ese el número, es el 102, como ya lo dijimos anteriormente. El maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias que pueden durar toda la vida. Bueno, cosas que hemos dicho también aquí. El maltrato infantil es la máxima expresión de desamparo y desprotección de los menores. Dice, en este caso, supongo que es una universidad lo que lo está publicando. Chelo, ¿tenías ganas de Sí, ir en realidad tenía ganas de hacer una pregunta, pero en base a los tweets me ha surgido otra, por lo menos como para que lo mencionemos brevemente. Mencionaban ahí, bueno, que obviamente los daños que puede llegar a generar en el niño. Me pregunto si... Bien, qué bueno, después, porque a mí también me llamó la atención esto de no se vuelve nunca o es un trauma irreparable. Yo no considero que sea así realmente. Creo que existe cierta plasticidad en la psiquis del niño y que uno, lo que se llama por lo menos desde el psicoanálisis, estas huellas mnémicas que se van imprimiendo en la psiquis del niño, se pueden volver a resignificar. Se puede hacer una resignificación, se puede salir adelante, eso se puede trabajar en diferentes instancias, como decíamos recién las tres, no necesariamente en una terapia ortodoxa, sino a través de diferentes herramientas. Yo creo que, y sobre todo encontrando, que es a veces lo más difícil de nuestro trabajo, esos adultos que propician un ámbito cálido y amoroso al niño. Ahora, ¿hay una tendencia de que el niño que haya sido maltratado ejerza maltrato después de padre? O sea, siendo padre, ¿o no tiene mucho que ver? Yo no sé si hay una relación directa, como el abusador que después abusa.
yo creo que no se puede interpretar de forma directa. Bien. Sí creo que tiene que ver con el lugar que se le ha dado a ese niño. O sea, si ese niño fue puesto en un lugar de el que debe ser maltratado, probablemente signifique que esa es la forma de tratar o referirse al otro, como el niño que es abusado. O sea, probablemente naturalice eso, pero no creo que haya una relación directa. O sea, Bien. hay muchos que sí y muchos que no. Recién, Fer, cerramos el bloque hablando de los distintos sectores que intervienen en esta ley y si realmente estaban aceitados entre sí. Porque, bueno, obviamente se requiere de un seguimiento y demás. Y me pregunto acerca de justamente los actores públicos y cómo se profesionaliza a cada uno de estos profesionales que van a tratar esta temática. ¿Cómo se hace eso? ¿Quiénes son los que están en...? Se realizan capacitaciones permanentes, pero aparte Bien. hay algo que en Mendoza, que son los sistemas de protección de derechos que se dan en cada departamento, donde hay reuniones mensuales y donde se reúnen todas las instituciones o profesionales o actores que están vinculados a tareas con niñas, niños y adolescentes. Entonces, en esas instancias se producen territorialmente capacitaciones permanentes. Más allá de que lo que es OAL y PPMI viene ya haciendo capacitaciones entre los profesionales en conjunto para poder ir definiendo criterios en común, para poder ir trabajando sobre algunos conceptos básicos de lo que son las situaciones de maltrato y abuso. Esto se viene haciendo ya desde hace 2 años a esta parte, aparte de trabajar en protocolos en común y demás. Bien. Y me preguntaba yo en función de eso también, ¿qué pasa? Porque ahora acá estamos en el Gran Mendoza, ¿qué pasa en el resto de la provincia? ¿Se articula de la misma manera? ¿Se tiene en cuenta de la misma forma? O los números que si se tienen, ¿no? Sí, lo que es el programa en sí trabaja en toda la provincia y esto lo comentaba hace un rato fuera de cámara, hemos estado expandiéndonos en los equipos porque realmente el programa hace 19 años que funciona en Mendoza, que vale la pena también poder aclarar que es la única provincia en el país que tiene un programa de estas características, que trabaja con situaciones que afectan, de violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes. Pero aparte de eso, entre el año pasado y este año hemos ampliado los equipos. Lo que era el sur no teníamos más que en San Rafael, un equipo trabajando en el Hospital Shestakov. Hoy ya está a punto de comenzar a funcionar un equipo en Malargüe. Tenemos un profesional en Alvear y en lo que es el este comienza ahora también a funcionar el equipo en Santa Rosa y La Paz. Entonces se expande a aquellas otras zonas más alejadas que si bien tienen menor población, hay como mayor aislamiento, hay muchas personas que viven en sectores, en puestos, en lugares más aislados, que se requiere llegar también a esos lugares porque también hay niñas, niños y adolescentes con sus derechos vulnerados y con los que hay que trabajar y sus familias. Y las características de cada población. En febrero de este año se inauguró, digamos, el PPMI en Uspallata, en la zona de Uspallata, y es una población realmente muy compleja. Hay mucha cantidad de abuso sexual y el maltrato es excesivo. La denuncia de poder, la problemática según territorio. Por eso está bueno también como aclarar, digo que hay 18 ALES que intervienen en las situaciones de vulneración de derechos en cada uno de los departamentos y también hay PPMI dentro de cada departamento en diferentes zonas o territorios. Por supuesto, en lo que es Gran Mendoza hay muchos más y, como decía Silvina, se está expandiendo. Estamos en vías de desarrollo, todavía no es que contamos con todos los recursos y todas las herramientas. Sí, y un poco también reforzando lo que dijo Silvina y Ernestina, en realidad Mendoza es muy pionera, digamos, en la temática de protección de derechos, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, tenemos en comunicación telefónica a la doctora María Fontemaki, ella es presidenta de la Asociación de Magistrados, Funcionarios Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia. María, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. Sí, buenas tardes. Mucho gusto. ¿Cómo están? No te estamos escuchando en estudio, creo que ya nos escucha. María, ¿nos escuchás? Sí, yo los escucho perfecto. Bien, muchísimas gracias por la comunicación con distintos parecidos. Le agradezco mucho la invitación, es un tema la verdad que muy relevante para todos. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y bueno, estábamos hablando obviamente de esta ley fundamental de la 26.061 y obviamente que esta ley plantea tiempos procedimentales, también tema en cuanto a la justicia, supongo yo, y a veces estos tiempos no condicen con los tiempos de la realidad. ¿Cómo se trabaja desde la justicia para dar respuesta a este tipo de casos? Bueno, en realidad tenemos que tener claro que a partir de esta ley que usted menciona, que es una ley nacional, reforma la competencia de los juzgados de familia.
Por eso, todos los niños, niñas o adolescentes que sean vulnerados en sus derechos a través de actos violentos, que es todo el tema, de parte de sus padres, el que va a entender, el que va a tomar la medida, el que va a propiciar o bien, ¿no es cierto?, darle una solución a este problema en la medida de lo posible, son los órganos administrativos. Por eso escuchaba que ellos tienen sus propios protocolos y también, ¿no es cierto?, lugares donde van a contener esta problemática. La justicia de familia, por lo menos en niños, niñas o adolescentes que son vulnerados en sus derechos, no tiene competencia más que revisar una medida que puede llamarse de excepción, que es cuando el órgano administrativo local, a través de sus profesionales competentes, en base a las evaluaciones que haga, resuelve que ese niño no puede estar más en ese lugar, precisamente que se llama centro de vida. Y entonces decide trasladarlo a otro espacio y esta medida es la que revisa el juez de familia. Pero el juez de familia no toma la medida, solamente la revisa a través de una audiencia que se llama a delegada, donde va a precisamente escuchar a las partes. Bien. María, ¿cómo estás? Marcelo Sastre te saluda. ¿Cómo le va, Marcela? Buenas tardes. Bien. En su momento hablábamos de que, bueno, hasta generaciones anteriores se mencionaba eslogan como el chirlo dado a tiempo y su importancia. Hoy también se replica a veces. Y en base a este tipo de dichos y a este tipo de educación, me pregunto si en esta ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, si estamos preparados como sociedad para también este cambio de paradigma, ¿no? Que realmente es eso, o sea, cada día tenemos que reflexionar más y fundamentalmente aplicar estrategias de capacitación hacia la familia, porque muchos padres se sienten invadidos por esta, digamos, por el adolescente, por el niño, no tienen mucho tiempo para contenerlo, tampoco para capacitarse ni darles el tiempo suficiente, y muchos de los chicos entonces tienen conductas que los padres se sienten desbordados y no tienen una respuesta adecuada, y entonces viene el maltrato, más allá de haber otra multicausalidad, también la educación que sus padres han tenido, a lo mejor, ¿no es cierto?, las experiencias, pero fundamentalmente lo que yo creo que lo que tenemos que apostar es a la capacitación, o sea, la orientación de los padres, y también esto va a contribuir a que el día de mañana no haya tanta violencia también en los niños. Justamente ahora estuvimos en el 9º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, donde hablaron en Viñalmar, magistrados, funcionarios, y justo uno de los temas que yo toqué era la violencia adolescente. ¿Por qué? Porque hay adolescentes que por distintas circunstancias, a lo mejor por su propia forma de vida, porque a lo mejor sus padres también han tenido este tipo de problemas o violencia familiar, tienen actos de violencia hacia sus propias progenitores o a veces hasta sus novias. O sea, las personas a las que más quieren son a las que violentan. Y una de las propuestas que se hacen en este sentido es que desde la escuela, o sea, hay un programa, por ejemplo, que proponíamos que se da de 12 y 13 años en los centros educativos, tanto formales como no formales, donde en realidad lo que se hace es tratar de reflexionar, de estudiar, de ver a la mujer, ¿no es cierto?, como un sujeto al que tenemos que cuidar, al que no podemos violentar. Y esto se propone desde los 12 o 13 años, o sea, cuando el chico va creciendo, por ejemplo, se llama generar valores, sentimientos, y creo que es lo mismo que también se tiene que generar en la familia. O sea, no el maltrato o responder con un cachetón a un acto de violencia, sino tratar de hablarlo, de entender por qué pasa, y también desde pequeños poner un límite, pero un límite amoroso, no un límite violento. Sí. Bueno, por lo que me decís entonces, no se trata solamente de la contención del niño, sino también de reeducar a los padres en algún punto. Educarlos más que educarlos a veces y enseñarles a cómo tienen que proceder cuando uno de sus hijos o una niña o un niño, ¿no es cierto?, tiene una conducta. Yo a veces les comentaba incluso cuando hablamos ahí, bueno, por ahí uno ve en la calle que va una mamá caminando y el hijo le va golpeando, porque eso ya de 1 año o 2. Y así pasa también cuando son más grandes, y no le cuento cuando son adolescentes y el papá o la mamá no le quieren dar lo que el niño quiere, por ahí los niños tienen respuestas violentas. Entonces, ¿cómo tenemos que orientarlos o contestar a estas respuestas? Y siempre precisamente reflexionando, conversando, tratando de acercarnos a los chicos, pero nunca con actos violentos, porque el ejemplo también predica conductas.
Bien, María, te quería hacer una pregunta. Nos decías que estuvieron en el 9º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Y cortito, pedirte, no sé, una conclusión en función de lo que han visto ustedes también con otras personas profesionales de otros países. ¿Cómo está Argentina y qué falta todavía en función de la niñez, de la adolescencia y la familia? Fundamentalmente se hablaron de lo que era la violencia de género, cuáles son las legislaciones, cómo actúan los distintos países, los programas que tienen. Y una de las cuestiones que más se habló fue precisamente la aplicación o la adecuación de la justicia a la normativa internacional, donde hablamos de no violencia de género y que las mujeres realmente puedan decir cuando son violentadas, en este caso las novias, las madres, no aceptarlo como algo que se le hace a la persona que quieren proteger, porque la única forma de proteger al violento es denunciar, porque así vamos a tener un tratamiento. O sea, lo que también se planteaba es tratar de que la medida hacia esta persona violenta sea un tratamiento, una orientación terapéutica, más que una privación de libertad en algunos casos, porque en realidad con una privación de libertad sin un tratamiento adecuado la persona va a salir con mayor violencia. O esto, como ha pasado acá en algunos casos puntuales reales, genera violencia en la familia. Un adolescente al que el padre va preso porque la madre lo denuncia por violencia, después toma la misma actitud de violencia contra esa mamá. Entonces, lo que tenemos que hacer fundamentalmente, Saulo, es este tema de programas de capacitación y fundamentalmente también dar una respuesta a la persona que viene a poner la denuncia, no hacer dar vueltas por distintas instituciones, sino que haya un espacio donde se le dé toda la contención. Bien. Y programas fundamentalmente también, como le digo, para contener al violento, para que cambie de actitud, para tratar de revertir las causas que dan lugar a estas situaciones tan terribles y que ocasionan tanto daño, ¿no es cierto? Hemos visto en nuestra provincia la cantidad de mujeres vulneradas, incluso en su vida, ¿no es cierto? Claro. María, muchísimas gracias por la comunicación con Distintos Parecidos. Se nos termina el tiempo, pero obviamente que la temática no se agota, así que quedaremos en comunicación también. Sí, le agradezco muchísimo y lo que quieran. O sea, se hablaron temas también sobre justicia juvenil, sobre lo que es el proceso de familia y los tiempos en el proceso que son muy largos a veces. O sea, que a su disposición para lo que puedan necesitar. Por supuesto que no se agotan las temáticas y quedamos en contacto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pasada por Distintos Parecidos, la doctora María Fontemaki, presidenta de la Asociación de Magistrados, Funcionarios Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia. Y de una forma muy analítica me gustaría, como se hace en el análisis lacaniano, en el final volver al comienzo cuando hablábamos de lo que es la visibilidad. Visibilizar, que es lo que nos permite esta ley que es la 26.061. Y entender el hecho de visibilizar, como darle voz a los chicos. Muchas veces se escucha también en las cuestiones de género empoderar a la mujer. Creo que tenemos que empoderar a los niños, informándolos, hablándoles de sus derechos en las escuelas, informando a estos papás y empoderando a estos papás para que ellos también les comenten, les cuenten y los puedan formar, y enseñándoles que no hay cosas que no deben decirse. O sea, si el adulto al niño le explica las cosas, ¿no? Exactamente, y realmente les habla desde su entendimiento y viendo también cuál es su grado de autonomía, ¿no? Acorde a la edad de desarrollo por la que vayan atravesando, creo que el niño va a empezar realmente a tener voz y a ser escuchado y a poder decir. Y a poner también el límite al revés, no ¿no? al secreto, ¿no? No a esto de no, es un secreto, Bien. no digas nada, porque los vulneramos más, los hacemos más vulnerables aparte. Bien. Yo quería comentar algo muy cortito. Sí, cortito. Desde la Dirección de Promoción y Protección hay un programa que se llama Valorando Familias y que trabaja con mucho el acompañamiento de la familia en la dinámica y demás estrategias. Está bueno para tenerlo, digamos. Valorando familias. Valorando las familias. Daniela, muchísimas gracias. Silvina, muchas gracias por haber estado acá. Ernestina, muchísimas gracias por haber estado aquí. Te dejo un manual sobre derechos que para todos, orientado para niños y adolescentes para que conozcan sus derechos. Para que todos conozcamos las responsabilidades y también los derechos, para que todos podamos convivir de la mejor manera. Nos reencontramos el lunes a las 19 horas con un nuevo Distintos Parecidos y un nuevo debate. Chau, chau.